Descubrí la verdad una tranquila mañana de domingo, de pie frente al estudio de mi padre con una taza de café que de repente me pesaba demasiado. Le había dado a Eleanor $500,000 en secreto para la Facultad de Derecho, un futuro entero envuelto en una cifra que ni siquiera podía imaginar, y luego desestimó el mío con 7 palabras hirientes. Solo sirves para un trabajo en un restaurante. Pensé que lo peor fue oírlo. Me equivoqué, porque cuando los confronté, mi hermana sonrió con suficiencia. Y 5 años después, quienes me menospreciaron fueron los que lloraron. Me llamo Victoria, y durante la mayor parte de mi vida fui la más callada de una familia que alababa el ruido. Los logros de Eleanor, su talento, su futuro. Si entrabas en nuestra casa en la ciudad, lo veías en cada marco del pasillo. Sus trofeos de debate, sus certificados de honor, su carta de aceptación clavada tras un cristal. Los míos también estaban allí, un poco más abajo en la pared, ligeramente inclinados, como si hasta las uñas comprendieran la jerarquía. No estaba celosa. Al menos eso me decía mientras me ataba el delantal antes de cada turno en el pequeño restaurante de la calle Maple. Me gustaba ganarme la vida. Me gustaba la independencia. Pero la independencia se siente diferente cuando todos a tu alrededor tratan tu vida como un premio de consolación. Papá siempre había hablado del potencial de Eleanor con un orgullo tan brillante que proyectaba sombras. Mamá siguió su ejemplo, con un tono más suave, pero no en acción. Cuando Eleanor sacaba una BI, recibía una charla motivadora sobre la grandeza. Cuando yo sacaba solo A mientras hacía malabarismos con 2 trabajos de medio tiempo, la respuesta era una sonrisa tibia y un recordatorio para ser práctica. Práctica, como si fuera una jaula que se suponía que debía decorar y en la que debía vivir tranquilamente. Aún así, hubo momentos en los que me convencí de que no era favoritismo. Cenas familiares donde mamá me preguntaba cómo me había ido el día, aunque momentos después olvidara los detalles. Vacaciones donde papá me abrazaba un segundo más de lo habitual. Los ocasionales intentos de Eleanor por incluirme en su mundo de uñas pintadas y fotos perfectas. Esas migajas de cariño me mantenían con la esperanza de que las cosas cambiaran algún día. Sin embargo, la única persona que realmente me veía era la tía May. Su casa olía a lavanda y libros viejos, con la luz del sol, que siempre parecía más amable, entrando por sus ventanas. Me observaba como nadie más lo hacía, escuchando en lugar de comparar, preguntando en lugar de suponer. Cada vez que el peso de ser la hija olvidada me oprimía demasiado, terminaba en su sofá con una taza de té caliente y su amable recordatorio de que algunas raíces crecen fuertes bajo tierra. Pero ni siquiera May sabía lo sofocante que se sentía la casa la mañana antes de que todo cambiara. Papá llevaba horas en su estudio. La puerta se entreabrió lo justo para que su voz se filtrara. Mamá estaba cerca, jugueteando con un fajo de facturas y asintiendo. No intentaba escuchar al pasar. Simplemente sucedió. Una frase, luego otra, y de repente el suelo se inclinó bajo mis pies. Durante 22 años, me había tragado la duda como si fuera una medicina, amarga, necesaria, adormecedora. Pero esa mañana, al oír esas palabras, la duda se disolvió. La verdad se alzaba desnuda y afilada. No creían en mí. Nunca lo habían hecho. Y lo peor fue no darme cuenta. Fue darme cuenta de la naturalidad con la que lo decían. No pretendía volver a detenerme fuera del estudio, pero algo en el tono de mi padre, cortante, seguro, me atrajo como un gancho en la columna. Mamá murmuró algo que no pude oír, y entonces papá respondió con claridad esta vez. No podemos financiar ambos. El programa de derecho de Eleanor tiene prioridad. Victoria, estará bien en el restaurante. Le conviene. Las palabras no aterrizaron sin más. Reorganizaron todo lo que creía saber. Sentí mis dedos curvarse contra el marco de la puerta, la madera clavándose en mis palmas. $500,000. Lo dijo con naturalidad, como si fuera obvio a dónde debía ir esa cantidad de dinero. Como si fuera absurdo imaginar un futuro donde yo mereciera siquiera una fracción. La respuesta de mamá flotó, pequeña y vacilante. Pero les prometimos a ambas niñas que las ayudaríamos. Tenemos que ser realistas, dijo papá. Eleanor tiene potencial. Victoria solo necesita ser práctica. Práctica. Esa palabra me supo diferente ahora, a óxido y viejo resentimiento. Retrocedí, intentando respirar a pesar del latido en mis oídos. Cada recuerdo que había excusado, cada desaire que había dejado de lado, se alineó con brutal claridad. El recital perdido, los cumpleaños olvidados, la forma en que me presentaron a mis amigos. Nuestro dedicado, como si el esfuerzo fuera lo único que pudiera ofrecer, nunca talento ni ambición. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Agarré mis llaves y mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Pero a mitad de las escaleras, apareció Eleanor, toda una perfección pulida con un suéter color crema y un maquillaje impecable.
Oye, dijo. Mamá está preparando la cena. Noche familiar. ¿Recuerdas? El chiste prácticamente se contó solo. No me siento bien, logré decir, pasando junto a ella. Espera, me siguió, con los ojos entrecerrados. ¿Está bien? Paris es molesta. Estoy genial, dije. Perfecta, en realidad, igual que tú. Se estremeció, la confusión nubló sus rasgos. ¿Qué se supone que significa eso? Pero no respondí. Empujé la puerta principal y salí al aire fresco, con el pecho tan apretado que se me partía. La voz de papá resonó detrás de mí. Victoria, vuelve aquí ahora mismo. Me giré y los vi a los tres enmarcados en la puerta como un retrato al que ya no pertenecía. Algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué? Me tembló la voz, pero no flaqueó. ¿Para qué puedas decirme otra vez que no valgo la pena invertir en mí? ¿Que Eleanor lo merece todo y yo no merezco nada? Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Carino, me malinterpretaste. No, dije. Por una vez, lo entendí perfectamente. Eleanor dio un paso adelante, con las manos medio levantadas como si fuera a consolarme. Vic, vamos, sé práctica. Esa sonrisa, tan pequeña, tan segura, era gasolina en un fuego que ya ardía demasiado. Práctica, repetí. Cierto. El rostro de papá se endureció. Estás siendo infantil. Me reí, lo suficientemente cortante como para cortar. ¿Infantil por querer las mismas oportunidades que le diste? Silencio. Denso. Definitivo. Tal vez deberías irte, dijo papá. Oh, lo haré, dije. Ya no seguiré interpretando el papel que escribiste para mí. Mientras me alejaba, un pensamiento se asentó en su lugar con aterradora claridad. Si no me daban un futuro, construiría uno que jamás podrían tocar. Acabé en casa de la tía May esa noche, con las manos aún temblorosas mientras me sentaba a la mesa de su cocina. El lugar siempre olía a lavanda y azúcar caliente, a seguridad. May no preguntó nada al principio. Simplemente sirvió té de manzanilla en mi taza favorita, la que tenía la pintura azul desconchada en el borde. Tu padre llamó, dijo finalmente, acomodándose en la silla frente a mí. Cree que estás siendo irrazonable. Solté una risa hueca. Mencionó la parte en la que aparentemente estoy destinada a trabajar en el restaurante mientras Eleanor gana $500,000 y una carrera de abogada. May entrecerró los ojos. No, lo omitió. Un golpe en la puerta me dio un vuelco el corazón. May me puso una mano tranquilizadora en el hombro antes de ir a abrir. La voz de mamá llegó al interior, suplicante, temblorosa. Por favor, May, tenemos que hablar con ella. Me quedé mirando mi té, las ondas temblando al ritmo de mi pulso. Cuando mamá entró en la cocina, parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. Victoria, susurró. Tu padre no quiso decir. Lo decía en serio, me puse de pie. Siempre lo ha dicho. Mamá giró su anillo de bodas. Si pudiéramos sentarnos como una familia. No somos una familia, dije. Somos el apoyo de Eleanor. Soy el plan B. May regresó entonces, con una expresión de acero. Linda, scientate. Mamá obedeció, sorprendida por la firmeza en el tono de May. May abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Me lo entregó. Estaba esperando el momento oportuno. Supongo que ese momento es ahora. Dentro había un extracto bancario, una cuenta a mi nombre con un saldo que hacía temblar la habitación. Decenas de miles ahorrados durante años. Empecé este fondo cuando naciste, dijo May en voz baja. Sabía cómo operaban tus padres. Quería que tuvieras opciones. Mama Paladaccio. May, no tenías ningún derecho. Yo tenía todo el derecho, espetó May. Observé cómo te entregabas por completo a Eleanor mientras Victoria luchaba por un poco de atención. Contuve las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque esperaba que hicieran lo correcto sin mi interferencia, dijo. Claramente, fue una tontería. El peso del sobre se asentó en mis manos, cargado de posibilidades. Intentarán que lo comparta con Eleanor, susurré. Pueden intentarlo, dijo May. Pero la cuenta está completamente a tu nombre. Por primera vez desde que me fui de casa, algo parecido a la esperanza brilló en mi interior. Pero llegó mezclada con la ira. Ira por lo que pudo haber sido, por los años que pasé creyendo que no era suficiente. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Lo que quieras, dijo May. Pero si me permites un consejo, empieza por esa carrera de negocios con la que siempre has soñado. Construye algo que te pertenezca. Y así lo hice. 3 meses después de mi primer semestre, hacía malabarismos con las clases, los turnos de medio tiempo y la dolorosa determinación de reescribir mi vida. Fue entonces cuando May llamó con voz tensa. Victoria, algo ha pasado. El novio de Eleanor, Lucas, ha sido arrestado y están investigando su implicación. El pasado se derrumbaba. El futuro cambiaba. Y esta vez no era yo quien se desmoronaba.
Cuando May me contó del arresto de Lucas, me quedé paralizada en medio del centro estudiantil, con el café enfriándose entre las palmas de las manos. El campus bullía a mi alrededor. Risas, pasos, el crujido de los cuadernos, pero todo se desvaneció bajo el peso de sus palabras. Los investigadores creen que Eleanor podría haberlo sabido, añadió May en voz baja. Me dejé caer en un banco. ¿Sabía qué? Que estaba falsificando registros de inversiones. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Durante un largo instante, solo sentí incredulidad. Se suponía que ese era mi papel, el de la que tomó las decisiones equivocadas, el de la que carecía de potencial, el de la que necesitaba ser práctica. No Eleanor. Jamás Eleanor. Pero la realidad no se doblegó ante las historias familiares. Y en cuestión de horas, empeoró. Eleanor me llamó 3 veces antes de que contestara. Cuando por fin contesté, su voz se quebró tan bruscamente que apenas sonaba como la suya. Vic, necesito tu ayuda. Esperaba satisfacción, reivindicación, algo triunfal. En cambio, se me revolvió el estómago. ¿Qué pasó, Eleanor? Inhaló con dificultad. Creen que estuve involucrada en el plan de Lucas. No lo estuve. Lo juro. Pero encontré cosas, discrepancias, hace meses. Y le creí cuando me dijo que era normal. Eleanor, dije lentamente. Te están ofreciendo un trato, ¿verdad? Un instante de silencio. Luego, inmunidad si testifico en su contra. Su voz tembló. Mamá y papá quieren que me quede callada. Siguen diciendo que la lealtad importa, que Lucas lo arreglará. Lucas está esposado, dije. No está arreglando nada. Soltó a Solozo. Por favor, no sé qué hacer. Te necesito. Me llevé los dedos a la frente. 5 años antes, me había sonreído con suficiencia y me había dicho que fuera práctica. Ahora sonaba como alguien cuyo mundo se había hecho añicos. ¿Cuándo te reúnes con el fiscal?, pregunté. Mañana por la mañana. ¿Vendrás? Dude. No porque no supiera la respuesta, sino porque entendía el peso de la misma. Sí, dije. Estaré allí. Al día siguiente, vi a Eleanor entrar a la fiscalía con manos temblorosas. Me quedé en el vestíbulo, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba cruzando una línea que ya no podría desviar. Cuando salió, su rostro parecía demacrado, pero más firme. Ya está, susurró. Se lo conté todo. Asentí. Bien. Pero ese no era el final. Una semana después, papá llamó. Vamos a necesitar tu ayuda con los honorarios legales de Eleanor, dijo, con la misma naturalidad con la que pide azúcar. Casi me río. Casi. Estás bromeando. Somos sus padres, dijo con firmeza. Tenemos que proteger su futuro. Bien, dije. El futuro en el que ya has invertido $500,000. Silencio. Un silencio frío y quebradizo. Le debes lealtad a esta familia, Victoria. No, dije. No te debo nada. Colg. Pero papá no había terminado. Apareció en mi campus 2 días después, con mamá siguiéndolo como una sombra que se desvanece. Eleanor no estaba con ellos. Tenemos que hablar, dijo papá. No tengo tiempo. Haz tiempo. Crucé los brazos. ¿Qué quieres? Se alisó la chaqueta. Tu es ancien. Necesitamos que se transfiera tu parte del fideicomiso familiar para ayudar a Eleanor a estabilizar su situación. Lo miré atónita. ¿Mi parte?, repetí. ¿La parte de la que te aseguraste de que nunca me beneficiara? ¿La parte que nunca estuvo destinada a mí? Mamá dio un paso al frente. Victoria, cariño, por favor. Es tu hermana. Yo también, dije, excepto cuando importaba. Papá apretó la mandíbula. Estás siendo sensible. No entiendes lo serio que es esto. No, respondí. No entiendes lo seria que soy. Me giré para irme, pero una voz familiar me llamó a mis espaldas. Vic, Eleanor. Se acercó lentamente, con los ojos llenos de cansancio. No les pedí que hicieran esto, dijo. Les dije que no lo hicieran. No me escucharán. Negué con la cabeza. No es tu trabajo detenerlos. Tragó saliva con dificultad. Sé que no merezco tu ayuda. Sé lo que dije esa noche. Pero tenías razón en todo. Papá se enfureció. Eleanor. No, dijo ella bruscamente. Deja de fingir que se trata de mi futuro. Se trata de tu reputación, de tu miedo. La miré fijamente. De verdad. Y por primera vez en años, vi una grieta en su caparazón dorado. Vulnerabilidad. Arrepentimiento. Me miró. Si vas a ayudarme, que sea porque quieres, no porque te lo exijan. No le respondí entonces. Pero sí tomé una decisión. Una decisión que empezó con una llamada a May y terminó con los 3, Eleanor, Grant y yo, sentados en una sala de conferencias en una oficina neutral del centro, con el aire cargado de expectación. Sobre la mesa estaba el último regalo de May, una memoria USB,
una carpeta con resúmenes impresos y toda una vida de pruebas. Papá y mamá entraron con su abogado, con expresión de confianza. Esa confianza se desvaneció en el momento en que Grant atenuó las luces y proyectó el primer documento. Era un resumen de pagos, cantidades redondeadas que se rastreaban desde la empresa de papá hasta cuentas fantasma. Algunas vinculadas a Lucas, otras a Eleanor, algunas incómodamente vinculadas a mí. Papá se puso de pie de golpe. Esto es absurdo. No, dije con calma. Para esto nos usaste. Grant pasó a la siguiente imagen. Grabations de audio. La voz de papá hablando de encubrimientos financieros. La voz de mamá accediendo a redirigir la atención. El nombre de Eleanor mencionado como escudo. El mío como alternativa. Mama rompió a llorar. El rostro de papá palideció. Nuestra propuesta es sencilla, dije. Renuncian a la empresa discretamente. Nos transfieren el control operativo a Eleanor y a mí. Se jubilan. Sin exposición pública, sin escalada legal. La voz de papá se quebró. No pueden hacer esto. Son nuestras hijas. Durante años, dije, nos trataron como si fuéramos un activo. Hoy, nosotras decidimos nuestro propio valor. El abogado le susurró frenéticamente. Mamá sollozó entre sus manos. Papa miró a Eleanor. Por favor, tú eres la responsable. No nos traicionarías así. La voz de Eleanor tembló, pero se mantuvo firme. Nos traicionaste primero. Entonces se quebró. No de rabia, sino de algo más suave, algo que nunca le había visto. Miedo. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía pequeño. Para cuando firmaron los papeles, mamá lloraba a mares. Eleanor se secó los ojos. Me sentí extrañamente firme, como si mi columna finalmente hubiera encontrado la forma que debía tener. 5 años antes, me dijeron que no era lo suficientemente buena. Ahora lloraban mientras me daban todo lo que nunca pretendieron que tuviera. La justicia no se sentía ruidosa. Se sentía tranquila, limpia, como respirar después de años bajo el agua. Cuando finalmente se calmó el polvo, la transición se produjo en silencio. Papá y mamá se mudaron a otra ciudad, y sus nombres fueron borrados de todos los documentos y agendas de reuniones. Sin titulares, sin escándalos, solo ausencia. Impecable y completa. La misma compasión que ellos nunca fueron capaces de brindarme. Eleanor y yo asumimos las riendas de la empresa con la guía de Grant, firmando juntos en el primer conjunto de directivas operativas. Fue una sensación surrealista. Nada de triunfo ni venganza, simplemente perfecta, como entrar en una habitación que nos había estado esperando desde siempre. El restaurante donde antes limpiaba mesas después de medianoche se convirtió en Mace, propiedad del personal que lo había regentado durante décadas. Asistí a la reapertura en silencio, de pie en la parte de atrás mientras se revelaba el nuevo letrero. Brillaba cálido contra el cielo del atardecer, como la voz de Mike calentaba las habitaciones de su casa. Eleanor se reconstruyó lenta y honestamente, y por primera vez, nuestras conversaciones no se vieron condicionadas por la comparación. Solo hermanas que volvían a empezar. En cuanto a mí, finalmente dejé de intentar demostrar nada. Simplemente viví la vida que había construido, una decisión, un límite, una victoria silenciosa a la vez. Al final, la justicia no rugió. Susurró, firme y segura, a través de cada límite que aprendí a trazar y cada paso que di. Si alguna vez has luchado por ser visto, por ser valorado, por liberarte de la historia que alguien más escribió para ti, no estás solo. Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para recibir más historias como esta. Tu voz cuenta.